Hijo, hija, si alguna vez llevaste las lágrimas como si fueran parte de tu identidad, escucha esto con atención. No han caído en vano. Hay un mensaje oculto en ese dolor, una carta silenciosa que Dios ha venido escribiendo en las sombras de tu vida. Elegido. No como etiqueta fría, sino como abrazo que te dice, no estás perdido, no estás olvidado. Si creíste que tu historia se había detenido en la noche, quédate unos minutos y permite que te mire a los ojos con ternura. Hay una voz que te conoce por nombre y que, aun cuando tu voz se agota en susurros, ha estado tejiendo un propósito. Sé lo que pesa una sonrisa voluntaria después de un día de llanto. Sé lo que es fingir que todo está bien mientras el corazón recolecta preguntas. ¿Me escuchas, Señor? ¿Por qué esta espera? ¿Mi historia terminará así? Es legítimo sentir cansancio. No voy a minimizar lo que fue real en tus noches. Esa fatiga de llevar el dolor en silencio, de explicarlo miles de veces sin que parezca bastar. Esa sensación de ser invisible cuando el mundo sigue su ritmo. Lo veo, lo escucho y lo llamo por su nombre. Tu llanto no es un accidente ni un desperdicio. A veces el mundo interpreta la ausencia de respuesta como abandono, pero en la economía de Dios, lo que parece silencio es trabajo secreto. No permitas que el temor gobierne tu pensamiento. Dios me olvidó. Es la sombra más común que acompaña al sufrimiento. La fe madura, precisamente, cuando se enfrenta a esa sombra y decide seguir aún sin tener todas las certezas. En las Escrituras hay un patrón que se repite con ternura y firmeza. Noche, proceso, amanecer. No es una fórmula mágica, es una forma de ver la historia humana bajo la mano de Dios. Quietud, trabajo invisible, cambio profundo. En la noche se labra la raíz, en la espera se endurece el tronco, en la madrugada se abren las hojas. Mira a Ana. Allí, en el silencio del templo, su vientre estaba vacío y su corazón quebrantado. Sus lágrimas no fueron ignoradas. No se trató de una recompensa automática, ni de una garantía mecánica. Fue la puerta de un encuentro, la ocasión para que su fe se volviera conversación sincera con el Señor. Ana no escondió su angustia, la llevó a Dios y en el proceso su corazón fue transformado. Lo que parecía una ausencia se convirtió en un nacimiento que cambió la historia de su familia. La lección no es un hechizo. Es la presencia de Dios que responde a un corazón dispuesto a hablar con honestidad. Piensa en José, vendido por sus hermanos, humillado, encarcelado, olvidado por años. Si miras su biografía humana, hay abandono, traición y una cadena de razones para perder la esperanza. Sin embargo, en la trayectoria de José hay una redirección divina. En la noche de su vida, donde todo parecía roto, Dios movía piezas que José no alcanzaba a entender. La prisión fue preparación, no destino final. La injusticia fue una cátedra que pulió su carácter. Cuando llegó el amanecer, su voz tuvo autoridad para salvar a muchos. No digo que el sufrimiento haya sido deseable, sino que en la economía de Dios, la prueba fue un molde para algo mayor. Ruth, una mujer que conoció la pérdida y la incertidumbre, decidió quedarse. Eligió la lealtad en medio del luto, y esa fidelidad la llevó a un lugar que no imaginaba. Formar parte de una línea que desembocaría en redención y bendición para las generaciones. Su historia nos recuerda que la fidelidad pequeña y cotidiana tiene peso eterno. No es espectacularidad, sino perseverancia moldeada por esperanza. Jacob, con su lucha interior, con la noche de engaños y encuentros, terminó encontrando un nombre nuevo tras una lucha intensa: Israel. En aquel forcejeo con lo divino quedó marcada la vida de un hombre que aprendió que las heridas pueden transformarse en señales de cambio. Abraham esperó a Isaac cuando todo parecía imposible. David fue ungido en la intimidad y probado en los pastos antes de la corona.
Moisés conoció el desierto y escuchó la zarza antes de convertirse en liberador. Pedro negó y luego fue restaurado con ternura. Cada uno evidencia un patrón. La noche no es sin sentido, es terreno donde se cultiva algo que la mañana llegará a mostrar, no de forma espectacular siempre, pero sí con sentido. Al decir esto no quiero poner tu dolor en una vitrina ni convertirlo en anécdota. No es consuelo fácil. Es reconocer que la historia de daño puede ser reescrita por una presencia que trabaja en lo oculto. Dios no cuenta las lágrimas por espectáculos. Las recoge con manos que saben reconstruir. La promesa no consiste en que tus heridas desaparecerán sin rastro, sino en que no son el cierre definitivo de tu relato. Hay un mensaje oculto, sí, porque muchas veces se revela con el tiempo, que te habla de valor, de llamado y de pertenencia. ¿Cómo actúa Dios en esa espera? No con destellos repentinos que anulan el proceso humano, sino con una labor silenciosa que nunca es en vano. Permíteme hablar con imágenes simples que tu corazón pueda abrazar cuando la noche sea espesa. Imagina una semilla bajo la tierra. A primera vista nada sucede. Desde la superficie podría parecer abandono. No hay brote, no hay color, solo oscuridad. Pero debajo, la semilla comienza un trabajo. Sus capas se ablandan, su energía se redistribuye, su interior se prepara. Lo que la mano humana no ve es la raíz que se forma, la estructura que sostendrá el tallo cuando llegue el tiempo de subir. La espera no es pasividad, es crecimiento subterráneo. Así actúa Dios. En la aparente inactividad, Él prepara raíces profundas en ti. Esos periodos de dolor pueden ser territorio fértil para una fe que no se quede en la forma, sino que arraigue. Piensa en las raíces. Una planta que parece pequeña por encima del suelo puede sostener una copa amplia si sus raíces se han extendido con paciencia. En la vida espiritual sucede igual. Las pruebas pueden profundizar tus afluencias internas. Compasión, dependencia, claridad de prioridades que se mostrarán cuando la estación cambie. A veces, la paz que llega no es ausencia de problemas, sino una serenidad que resiste la tempestad, porque las raíces aprendieron a sujetar. Dios trabaja también en la redirección. Lo que parecía un fin puede ser un desvío hacia un propósito más amplio. No hablo de promesas automáticas que aseguren prosperidad material por esfuerzo espiritual, sino de oportunidades insospechadas que aparecen cuando una puerta se cierra y comienzas a mirar con ojos nuevos. El redireccionamiento no siempre es cómodo, pero a menudo es más fiel a lo que Dios visualiza para tu vida. Hay señales que indican que la semilla está haciendo su trabajo, incluso antes del brote. Un corazón que experimenta una paz que no coincide con las circunstancias, una redefinición de prioridades, lo esencial desplazando a lo urgente. Pequeñas oportunidades que llegan sin fanfarria, pero con sentido. Una conversación providencial, una puerta laboral que abre con paz interior. Amistades que aparecen en el momento justo. Una inclinación nueva hacia el servicio. Esos atisbos son como la humedad que anuncia la primavera. Aún no es el estallido total, pero algo dentro de ti comienza a alinearse con la promesa. Quiero contarte una historia que podría ser la de alguien que conoces. Carolina perdió lo que creía que le daba sentido. Un proyecto, una relación, una identidad laboral. Caminó meses con la sensación de que todo lo que había construido se desmoronaba. Sus noches estaban pobladas de preguntas y a ratos de desesperanza. Pero en medio de ese paisaje, empezó a notar cosas pequeñas. Despertaba con menos peso en el pecho. Su oración dejó de ser un monólogo para convertirse en conversación. La necesidad de control cedió ante la curiosidad de escuchar. Un amigo le ofreció un trabajo temporal que no parecía gran cosa. Ella fue con humildad y puso su creatividad al servicio.
Con el tiempo, ese pequeño espacio le permitió desarrollar habilidades que, a la larga, la llevaron a un ámbito donde pudo combinar su talento con una comunidad que la valoraba por quien era y no solo por lo que producía. No digo que fue fácil, ni que se trató de una fórmula. Fue la suma de momentos en los que Dios preparó el terreno y la acompañó. Carolina no recibió una promesa inmediata de riqueza o éxito. Recibió restauración interior, nuevas responsabilidades y, sobre todo, una identidad reconectada. Descubrió que era elegida para algo que trasciende su pasado herido. Tal vez tu historia tenga matices distintos, nombres distintos, formas diversas de dolor. Eso es importante. La diversidad de experiencias exige que la interpretación sea humilde. No hay una plantilla única para la restauración. Lo que sí hay es una dirección clara. Dios toma lo que se rompe y lo convierte en instrumento, no por capricho, sino por gracia. Por eso, la paciencia que te pido no es resignación, es una paciencia activa. No te quedes quieto como quien espera que todo ocurra sin participación. Planta, atiende, busca ayuda, ora con honestidad. Permite que otros te acompañen. La espera que Dios honra es la de quienes siguen cuidando lo que pueden cuidar mientras Él actúa en lo que solo Él puede mover. Hay comportamientos que ayudan a esa preparación del corazón. Primero, nombra tu dolor. No lo escondas bajo frases tranquilizadoras que diluyen la verdad. Decir «me duele» es un acto de valentía y un paso hacia la sanidad. Segundo, guarda espacio para la oración sincera. No es la mera repetición de frases bonitas, sino la conversación honesta donde permites que tus preguntas se encuentren con la presencia divina. Tercero, recibe comunidad. El aislamiento magnifica la duda, la pertenencia sana, aunque sea con pasos diminutos. Cuarto, observa las señales pequeñas. No descarte la providencia en cosas humildes. Un gesto, una palabra, un encuentro pueden ser la puntada que suture una herida. Quinto, reordena prioridades. A veces el dolor revela lo que era urgente pero vacío. En la espera, la claridad te muestra hacia dónde dirigir la vida. Estas prácticas no garantizan un resultado externo específico, pero sí preparan el terreno para recibir aquello que Dios quiera traer. Es importante subrayarlo. No prometo sanidad física ni prosperidad económica como recompensa automática de estas actitudes. Lo que ofrezco aquí es otra perspectiva, la esperanza fundada en la consistencia de la bondad divina, aun cuando el tiempo sea lento. Tal vez te preguntas, ¿cómo puedo distinguir entre resignación y paciencia activa? La diferencia se nota en el involucramiento. La resignación se abre paso cuando dejamos de luchar por aquello que es justo y verdad. La paciencia activa se mantiene en el esfuerzo con humildad, confiando que hay un proceso. Si estás cultivando amor por la verdad, comprometiéndote con pequeñas fidelidades diarias y tu corazón responde con mayor libertad, es probable que estés sembrando con paciencia activa. Antes de avanzar, quiero invitarte a un pequeño acto de fe que no es fórmula mágica, sino una afirmación comunitaria. Si este mensaje resuena en lo más íntimo de tu ser, escribe en los comentarios esta frase con convicción. Dios cambiará mis lágrimas. Escribe esas palabras no como garantía inmediata, sino como una voz que se une a otras que creen que no han sido olvidadas. Hazlo ahora, con sencillez. No necesitas adornarlas, basta tu nombre y esas palabras. Es un gesto humilde, declarar esperanza en comunidad. A veces, ese acto colectivo rompe el aislamiento y te recuerda que no caminas solo. Mientras tanto, vuelve a las historias bíblicas y mira cómo cada una de ellas se encuentra con la mano de Dios en momentos inesperados. Ana fue escuchada, José, redirigido, Ruth, encontrada por una nueva familia, Pedro, restaurado a pesar de su caída, Abraham, sostenido en la espera de lo imposible.
David, formado en el silencio de los pastos antes del trono. Moisés, capacitado en el desierto para la liberación. No digo que experimentaron vida sin dolor, digo que el dolor no fue el último capítulo. Cada testimonio es un testigo que grita al que sufre. No te rindas. Quizá ahora te preguntas, ¿y si he llorado tanto que no reconozco la voz de Dios? Es comprensible. La saturación de dolor puede enturbiar los oídos espirituales. Lo primero es permitir que la memoria de tu relación con Dios, aun si es tenue, sea un ancla. Recuerda un momento de pequeñez en que sentiste paz o consuelo. No intentes reconstruir un edificio entero de fe. Comienza por volver a la base. Una oración breve, un salmo que puedas murmurar, un versículo que te haya sostenido alguna vez. En la Biblia, los salmos son una caja de herramientas para quienes sienten que la noche es larga. No es que el salmo quite la pena, sino que nombra la pena ante Dios, y eso ya es un paso de honestidad. En esta etapa quiero que conserves una imagen, la de tus manos sosteniendo una semilla. No la plantes por obligación, cuídala con ternura. Observa el terreno, humedécela con oración y con actos de bondad hacia ti mismo. Si la paciencia te parece imposible, acorta los tramos. Un día más, una conversación más, una confesión más, permitir que alguien te acompañe. Todo pequeño gesto suma. Hasta aquí hemos rozado la historia, la teología práctica y la invitación a una acción concreta. Pero hay algo que aún no hemos dicho con todas sus letras: la identidad que sostiene este proceso. Hay una palabra que quiero introducir con cuidado porque no es una etiqueta teológica para debatir, sino una palabra pastoral para afirmar tu valor. Eres elegido. No lo digo para excluir ni para ensarzar en discusiones doctrinales. Lo digo como quien pone su mano en tu frente y te susurra: perteneces. Esta palabra, elegido, viene cargada de ternura y responsabilidad. Significa que tu vida tiene un peso en la historia que Dios escribe, que tus lágrimas no son ignoradas, que hay un mensaje específico, personal, que Dios ha escondido en tu sufrimiento para darte una razón de esperanza. Pero antes de profundizar en lo que eso implica, necesito que lleves conmigo la honestidad de tu corazón y la humildad de quien busca más que pruebas, busca presencia. Mientras te preparas para escuchar con más atención, recuerda, la noche puede ser larga, pero no es eterna. La semilla se prepara aun cuando no se ve. Las pequeñas señales importan, y tu nombre está inscrito en la mano de aquel que te conoce. ¿Estás dispuesto a recibir el mensaje que quizá ya está llegando, aunque aún no lo escuches con claridad? ¿Estás dispuesto a recibir el mensaje que quizá ya está llegando, aunque aún no lo escuches con claridad? Si tu respuesta es sí, quiero caminar contigo un tramo más. No para apresurar la primavera, sino para enseñarte a reconocer las primeras señales. El olor de la tierra mojada, el color que se asoma entre las nubes, el murmullo tenue que anuncia la mañana. Primero, permitamos que la palabra elegido aterrice en ti sin peso doctrinal que te asfixie. Ser elegido, en este sentido pastoral, es ser mirado con intención. Es tener un lugar en la historia que Dios escribe con manos pacientes. No significa superioridad ni destino de privilegios automáticos. Significa pertenencia. Alguien te pensó, te formó y te reunió en su propósito. Imagina una obra de arte. El creador no abandona la pieza a medias. Hay un impulso de concluir, de terminar con ternura. Tú no eres una pieza descartada, eres parte de una obra que Dios continúa puliendo. Esa es la primera verdad que sostendrá tus pasos. No estás fuera del alcance de su mirada. Ahora trataremos de hacer tangible ese mensaje oculto. A veces Dios habla en correspondencias sutiles. Una intuición persistente, un sueño que vuelve, una frase que aparece repetida en distintos lugares, una conversación que se siente como llave. Aprender a leer esas señales
no es tener una ciencia secreta, es cultivar sensibilidad con humildad y juicio. No todo sentimiento viene de Dios, no todo deseo es mandato divino. Por eso quiero proponerte algunas claves para discernir con sencillez. Una clave es la coherencia. La voz que viene de Dios suele converger con la Escritura, honra la vida, busca la justicia, genera paz interior que sostiene, no presiona en culpa. Si una idea que te llega te empuja a hacer daño o a justificar el odio, es prudente detenerse. Otra clave es la paz, no una emoción pasajera, sino una certeza serena que acompaña la decisión. Si decides dar un paso y sientes que la paz baja, aunque haya nervios humanos, hay una resistencia buena que confirma. Y una tercera clave es comunidad. Las voces sabias y cercanas suelen confirmar lo que Dios está haciendo. No se trata de unanimidad, pero sí de consejo humilde y oración compartida. Volvamos a las historias que ya hemos mencionado, pero esta vez miremos detalles que a menudo pasan desapercibidos. En Ana, antes del nacimiento, hubo una transformación de su interior. La mujer que fue al templo antes era diferente de la que dejó al niño. La sanidad pasó por un cambio de prioridades y por la entrega de lo que más amaba. No siempre Dios elimina la herida. Muchas veces la redirige. Transforma lo que tenías como centro en ofrenda. Si miras a José, notarás que su autoridad no nació del poder fácil, sino de una competencia forjada en la adversidad. Sus lágrimas no perdieron valor. Se convirtieron en enseñanza para un liderazgo capaz de sostener a una nación. Ruth, por su parte, es relato de lealtad voluntaria que reorienta identidad. Su decisión de quedarse con Noemí la llevó a un lugar donde lo que perdió fue revaluado en una herencia mayor. Jacob, al luchar y recibir un nuevo nombre, nos enseña que el encuentro con Dios puede cambiar incluso la manera en que nos presentamos al mundo. Abraham es la lección de quien sostiene una promesa aun cuando la lógica humana muestra imposibilidad. David, pastoreando ovejas, aprendió humildad. Su corona no borró sus cicatrices, pero las usó para escribir salmos que sostendrían a generaciones. Moisés, forjado en soledad y desierto, volvió para liberar con una autoridad nacida en la escucha. Y Pedro, que falló, recibió restauración que integró su error en un servicio más profundo. Cada historia contiene una nota. La noche no borra la eventualidad del amanecer. Quizá te estás preguntando, ¿cómo puedo entender mi noche como proceso y no como condena? La respuesta pasa por renovar tu mirada sobre el tiempo. El tiempo de Dios no es una línea recta equivalente para todos. Es un tejido donde lo visible y lo invisible se encuentran. A veces lo visible se agota, pero en lo invisible las manos de Dios continúan tejiendo. Para acompañar esto, te propongo un mapa con 6 prácticas concretas que puedes comenzar hoy mismo, sin necesidad de grandes recursos, solo con voluntad humilde y consistencia. Primera práctica. Nombra tu herida con precisión. No reduzcas el dolor a etiquetas vagas. Di en voz alta o escribe lo que te duele. Abandono, culpa, inseguridad, pérdida de sentido. Nombrarlo convierte lo difuso en algo manejable. Escríbelo en un cuaderno que se convierta en testigo. Vuélvelo ritual. Cada semana regresas y miras si la tinta cambia. A veces, ver el mismo dolor con semanas de distancia revela una capa nueva, menos ardor, más curiosidad. Segunda práctica. Establece un tiempo breve de oración honesta cada día. No te pido largos ensayos, sino intervalos de 3 o 5 minutos donde digas lo que sientes sin adornos. Empieza con una frase simple. Señor, esto me duele, te lo entrego. Si no sabes qué decir, repite un salmo en tus palabras. El punto es el contacto diario, no la elocuencia. Tercera práctica. Crea un pequeño espacio de silencio semanal.
Puede ser caminar sin audífonos o sentarte 10 minutos con una vela apagada o encendida con la intención de escuchar. El silencio es el terreno donde la voz de Dios cobra claridad. No todos los silencios son espiritualidad, muchos son evasión. Este silencio que te propongo es de presencia, sin distracciones, sin multitarea, con la disposición de recibir. Cuarta práctica. Involucra a otro en tu proceso. Busca a alguien de confianza, un amigo maduro, un líder, un consejero, y comparte una parte de tu historia. El aislamiento magnifica las dudas. La comunidad sana. No necesitas contar todo de inmediato. Empieza por una cosa que te pesa y permite que alguien te sostenga, al menos en una oración. Quinta práctica. Haz algo pequeño que te dé vida. Un hobby olvidado, una caminata, una llamada a alguien que te hace reír. No subestimes lo cotidiano. Dios a menudo restablece a través de la normalidad. La restauración visible tiende a juntarse con la vida restaurada, no con la performance. Sexta práctica. Observa y registra pequeñas señales. Lleva un diario de gratitud y también de atisbos, aquellas cosas que te parecen coincidencias o instrumentos. Tras semanas, incluso meses, podrás revisar y notar un patrón, una puerta que se abrió, una palabra que te llegó, un anhelo que cambió. Estos son los indicios de que la semilla está despertando. Mientras describes y aplicas estas prácticas, es importante que también te permitas llorar. El llanto no invalida la esperanza, la nutre. No confundas persistir con negar lo que sientes. Persistir es seguir a pesar del dolor. Negar es huir de la honestidad. Cuando lloremos, no lo haremos para quedarnos en la pena, sino para dejar que el llanto sea enterramiento y no altar. Entierra lo que debe morir. No construyas un santuario alrededor de la tristeza. Hablemos también de la vergüenza y la culpa, que con frecuencia se interponen entre la persona herida y la sensación de ser elegida. La vergüenza dice, no mereces ser amado. La culpa puede ser una señal útil si nos conduce a reparar, pero dañina si paraliza. El mensaje del Evangelio, tan simple y a la vez tan profundo, es que la culpa no es un brazalete eterno. No minimizo las consecuencias de actos propios. Digo que el perdón existe y que la restauración puede integrarlo. Si te sientes indigno de ser llamado elegido, recuerda que esa palabra que te aterra fue pensada para las manos que se sienten sucias. No hay exclusividad por limpieza moral. El llamado llega a la vida concreta, imperfecta y real. Ahora, algunos consejos prácticos para tomar decisiones en la espera. No arregles piezas de tu vida como quien parchea un vestido que te queda mal. En vez de eso, pregunta, ¿esta opción me hace más capaz de amar y servir? ¿Me ayuda a vivir con integridad? Si la respuesta es sí, camina con prudencia. Busca consejo, pide claridad en oración, toma pasos pequeños, reversibles cuando sea posible. Dios nos suele imponer planes como un dictado, nos invita a colaborar. La colaboración es un acto de libertad responsable. Quiero ofrecerte también algunas metáforas que podrías repetir cuando la noche sea muy larga. Dile a tu corazón, soy tierra fértil, no basura. Dile, mi historia no es un error, es una página que aún se está escribiendo. Estas frases no son fórmulas, son recordatorios que reprograman la memoria emocional. Repetir palabras sanadoras a diario funciona como regar una planta que parece moribunda. Al principio no muestra mucho, pero aquello que se alimenta empieza a responder. Demos un paso más y pensemos en la comunidad. La restauración no suele darse en soledad. Las historias bíblicas que hemos visto siempre tienen un círculo: consejeros, esposas, amigos, animales, pastores. Jesús mismo caminó con discípulos. Si te encuentras aislado, haz una lista de 3 nombres. Alguien a quien puedas llamar esta semana,
alguien a quien puedas invitar a tomar un café, alguien que pueda orar contigo. Si encuentras resistencia por miedo a ser una carga, recuerda que la comunidad funciona como tejido. Recibir y dar alivio son partes de la misma tela. Quiero detenerme un momento y hablar de las pequeñas oportunidades que mencionamos antes, esas que parecen irrelevantes hasta que las miras con detenimiento. Suceden de maneras muy diversas. Un trabajo temporal que te permite pagar una cuenta y aprender una habilidad nueva. Una persona que te escucha y te recomienda a alguien. Una puerta que se abre con un contrato pequeño que luego se transforma en algo más grande. Cuando estás en espera activa, la disposición a aceptar lo pequeño es crucial. No porque todo lo pequeño sea divino, sino porque Dios a menudo usa lo pequeño como entrada. No desprecies los contratos temporales. No desestimes las conversaciones que parecen superficiales. Cada acto humilde puede ser hebra para la tela de tu restauración. Ahora, permíteme compartir otra historia contemporánea porque necesitamos ejemplos que no vivan solo en las páginas antiguas. Juan era un hombre que, después de perder la estabilidad económica, cuestionó su identidad. Había sido definido por su trabajo, y cuando aquello se fue, se sintió perdido. En la noche de su angustia, comenzó a servir en un comedor comunitario. Al principio, por necesidad de ocupar el tiempo, y también por presión de alguien que lo invitó. Con el paso de los meses, lo que comenzó como ocupación se convirtió en misión. Se encontró escuchando historias, organizando equipos, descubriendo dones que nunca había cultivado. Un día, alguien le dijo, «Tu manera de escuchar cura. No se trata de palabras grandiosas». Fue la constatación de que su dolor había afinado su empatía. Eventualmente, Juan encontró empleo en una organización social, y el ministerio que había sido refugio se volvió su vocación. La historia de Juan no promete eludir el dolor, lo incorpora. Elegido no es sin dolor, es con historia. Hablemos ahora de expectativas. Uno de los mayores peligros en la noche es construir una expectativa que sea caricatura de esperanza. Si hago X, entonces Dios hará Y. Este esquema reduce la gracia a un contrato. La esperanza madura se sostiene en la soberanía de Dios y en la responsabilidad humana. Si trabajas, oras, buscas consejo y aún así no llegas a la meta esperada, eso no convierte tu vida en desperdicio. Dios puede redirigir, reescribir y usar lo que se perdió para otros fines. No todo se traduce en éxito humano. Muchas veces se traduce en transformación interior que luego se revelará. También es sabio recordar que la sanidad puede ser lenta y fragmentada. No te exijas que todo sea restaurado a la vez. Puede ocurrir que te sientas mejor en un área y siga habiendo dolor en otra. La paciencia que te pido es paciente con esa fragmentación. Acepta los avances pequeños y fertiliza lo que aún no brota. Quisiera ahora tocar una dimensión espiritual práctica, la memoria de las promesas. No hablo de predicciones fáciles, sino de recordar las verdades que te sostienen. Si alguna vez recibiste una palabra de vida, un versículo que te dio paz, recuérdalo, guárdalo, escríbelo en una tarjeta y colócala donde la veas. La memoria no es evasión, es herramienta para fortalecer la voluntad en la prueba. A veces el olvido es la estrategia del desaliento. Renovar la memoria de los actos de Dios y de las fidelidades propias te da fuerza. Hay una pregunta que probablemente ronda tu mente. ¿Qué hago si espero y nada cambia? Primero, verifica las prácticas. ¿Estás nombrando tu dolor, orando, en comunidad, observando señales? Si la respuesta es no, intenta introducir al menos una de las prácticas que te propuse. Si la respuesta es sí y de todas maneras no ves cambio, camina con paciencia extendida. La vida no siempre se ordena por cronómetro humano. Busca ayuda profesional si el dolor excede tu capacidad.
la fe y la medicina, la espiritualidad y la psicología. Muchas veces trabajan juntas. No hay incompatibilidad entre creer que Dios actúa y aceptar apoyo humano. Antes de llegar al clímax de este mensaje, quiero invitarte a mirar la experiencia de la alegría que viene. No una alegría que evade la profundidad del sufrimiento, sino una alegría madura, con raíces. Esa alegría es como un árbol que resiste vendavales, porque su raíz ha encontrado agua en estaciones secas. ¿Cómo se reconoce? La alegría con raíces no depende de la ausencia de problemas, depende de una libertad interior que permite reír, llorar y seguir. Se reconoce porque no se esfuma cuando tu entorno cambia, es una serenidad que se sostiene en la confianza. Cuando la alegría llega, no borra las cicatrices, las transforma en historia útil. A veces la gente confunde alegría con euforia. La euforia puede ser máscara. La alegría que Dios trae aprende a convivir con la memoria del dolor y con la compasión por los demás, que también sufren. Ahora llegamos a la palabra central que he querido cuidarte. Eres elegido. No como etiqueta que te sobrepone sobre otros, sino como certeza de que tienes nombre en la mano de Dios. Esa elección trae implicaciones prácticas y espirituales. Primero, eres llamado a pertenecer. Busca familia espiritual y no vivas como nómada en soledad. Segundo, eres llamado a servir. Cuando la herida se transforma en enseñanza, puedes consolar a otros. Tercero, eres llamado a perseverar. La elección no te exime de la lucha, pero te acompaña con sentido. Si estás cansado de la palabra llamado, porque suena a demanda inalcanzable, piensa en ello como una invitación. Un llamado no es una carga obligatoria, es una posibilidad que te empuja a aportar lo que llevas dentro. Quiero sintetizar ahora en 3 afirmaciones que puedes repetir cuando el desaliento toque a la puerta. Dítelas despacio, con intención, hasta que el cuerpo empiece a creerlas. No soy un descarte. Mi dolor no define mi fin. Dios trabaja en lo oculto por mi bien. Estas frases no borran la realidad, pero reconfiguran el enfoque y permiten que la acción diaria encuentre sentido. Antes de cerrar, te ofrezco una oración breve. Si te es posible, inclínate donde estés y llévala a tu corazón como acto de consagración. Dios, Padre que ves en lo oculto, te pido que mi oyente sienta tu presencia en la noche más larga. Revela con ternura el mensaje oculto que has sembrado en su vida. Da fuerza donde hay debilidad, claridad donde hay confusión y paz que sostenga ante el viento. Que la identidad de ser elegido se arraigue como verdad que libera de la vergüenza y enciende la esperanza. Dale a cada paso la sabiduría para discernir, la humildad para recibir ayuda y la valentía para seguir sembrando. Acompaña, Señor, con manos fieles. Amén. Hijo, hija, escucha esto una vez más. Tu historia no está escrita en tinta que se borra con lágrimas. Dios recoge, convierte y escribe con paciencia. La noche que te tocó no es el final, es parte del proceso que afina la belleza de tu testimonio. Es posible que no veas todo el dibujo todavía, pero confía en quien sostiene la pluma. Tu identidad de elegido no es una promesa de ausencia de dolor, sino una garantía de que tu historia tendrá sentido en manos de quien te formó. Si este mensaje te ha dado un hálito de esperanza, si algo en tu interior respondió hoy, te invito a tomar un paso concreto. Suscríbete al canal para que podamos seguir caminando juntos en esta comunidad. Aquí encontrarás más mensajes pensados para sostenerte en la espera, prácticas para el corazón y una familia que ora contigo. No estoy prometiendo caminos fáciles, prometo compañía y palabras que te recuerden la verdad. No estás solo. Que la paz que supera la lógica humana te acompañe en los días que vienen.
que tengas ojos para ver las pequeñas señales, manos para plantar y corazón para recibir la mañana cuando llegue. Ve con la certeza de que eres mirado, eres querido y sobre todo, eres elegido para algo que supera la noche. Hasta el próximo encuentro, recibe mi bendición y el abrazo de aquel que te conoce por nombre.